Algunos lo llaman el sucesor espiritual de Charlie Kirk, pero el propio Kirk lo llamaba una alimaña. Eso estoy hablando de Nick Fuentes y el joven Groyper, que hoy es el nuevo centro de atención de conservadores en todo el mundo. Llámame nazi, será mejor que tengas cuidado porque si soy un nazi, entonces hay millones de jóvenes que están siguiendo a un maldito nazi. Así que será mejor que tengas cuidado con esas palabras. Estás diciendo que soy un nazi, que soy un monstruo. Entonces hay 1,000,000 de monstruos. Hay 1,000,000 de nazis ahí fuera entonces, porque aman mi programa y están de acuerdo conmigo mucho más que contigo y están enfadados y me seguirán a la batalla. Así que mejor ten mucho cuidado. Estás ladrando al árbol equivocado con eso. ¡Wow! ¿En qué siglo estamos? O sea, estamos escuchando a un influencer político en 2025 hablando así, orgulloso en público frente a millones de jóvenes. Y lo peor es que muchos dentro del movimiento MAGA lo están viendo como una especie de profeta. Sí, tal cual. George Washington, racista. Abraham Lincoln, racista. Cristóbal Colón, racista. Jesús rasgó el velo. Su regalo de despedida es que rasgó el velo que cubría el Santo de los Santos y sacudió la tierra. Sin comentarios. Ahí es donde tú dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo pasamos de la política conservadora tradicional a esto? ¿Cómo llegamos al punto donde alguien como Nick Fuentes se convierte en una referencia para miles, o que digo miles, millones de jóvenes que sienten que este discurso los valida? Y ojo, porque no estamos hablando de un loco random por ahí que salió en internet, estamos hablando de alguien que hoy se sienta con Tucker Carlson, que crea tendencia, que influye en congresistas y que hasta dentro de MAGA, pues muchos consideran como el futuro del movimiento. Miren esto. Aparentemente, según algunas fuentes de la Fundación Heritage, muchos de sus pasantes, algo así como entre 40 y 50% o algo así, están de acuerdo con Foisis, lo cual es realmente sorprendente si estuviste en el movimiento conservador, digamos, en la era de George W. Bush. Amigos, 45%, casi la mitad. Eso ya no es un fenómeno marginal. Eso es toda una generación moldeándose alrededor de un ideólogo abiertamente supremacista. Aquí necesito explicar algo brevemente, porque uno escucha la palabra o el término Heritage Foundation y piensa que es un instituto cualquiera, pero no. La Heritage Foundation es el tanque del pensamiento conservador más poderoso de Estados Unidos. O sea, los tipos escriben las leyes antes de que lleguen al Congreso. Forman a futuros funcionarios, financian campañas, meten mano en decisiones judiciales y son los arquitectos del famoso Proyecto 2025. Sí, ese que Donald Trump está usando para reestructurar el gobierno a su manera. En otras palabras, Heritage es donde se cocina el pensamiento de la derecha tradicional. Es como el Harvard del conservadurismo. Entonces, imagínate el impacto de que casi la mitad de sus jóvenes, futuros políticos, asesores, jueces, estrategas, digan, sí, yo estoy de acuerdo con Nick Fuentes. Ahí ya no estamos hablando de un influencer radical, estamos hablando de un movimiento entero que se está desplazando hacia el extremismo sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza y con apoyo institucional. Bueno, aunque en la cúspide MAGA, pues dicen que no, que ellos no se pasan a Fuentes ni poquito. En tu propio movimiento, eso es lo que sí quiero preguntar, porque uno de los supremacistas que decía cosas como estas sobre tu familia. Sí. Nick Fuentes, un antisemita declarada, atacó a tu esposa. Anteriormente había cenado en Mar-a-Lago con Donald Trump. ¿Tiene esto algún lugar en tu movimiento, en el movimiento MAGA? Por supuesto, en el movimiento MAGA, por supuesto. No, Pero lo repudias. Entonces, si esto... Por supuesto, Donald Trump ha criticado a esta persona. Mira, creo que el tipo es un perdedor total. Ciertamente lo rechazo, pero si me preguntas, lo que más me importa, ¿es una persona atacándome personalmente o es una política gubernamental que discrimina por raza? Eso es lo que realmente me preocupa. Ok, antes de seguir tenemos que entender cómo Nick Fuentes llegó al punto donde está hoy, porque este chico no apareció de la nada, ¿no? Aquí hubo un momento cero, un punto de quiebre que lo lanzó al estrellato, por decirlo así. ¿Y saben quién fue la persona que lo impulsó sin querer? Ben Shapiro. Shapiro, comentarista conservador, uno de los más famosos, el tipo con millones de seguidores, el que dicta líneas completas del Partido Republicano. Ese mismo, un día, lo llamó abiertamente antisemita. Y en vez de desaparecer del radar a Fuentes, pasó lo contrario. Miles, literalmente miles de jóvenes empezaron a seguir a Fuentes y él mismo lo dijo. Shapiro me hizo famoso. Porque aquí pasa algo muy raro. Cuando alguien del establishment señala a un radical, pues muchos jóvenes lo leen como rebeldía, como autenticidad, como que este man se atrevió a desafiar al sistema. Y ahí empezó todo.
YouTube lo expulsó permanentemente en 2020 por discurso de odio. Incluso Twitter lo expulsó, lo estaban expulsando de todas las redes. Pero claro, ¿quién entra en escena? Elon Musk. En 2024, Musk lo volvió a aceptar diciendo que él trata de ver lo bueno en todas las personas. Sí, así como lo vio en Donald Trump. Miremos lo bueno de Fuentes. Negacionista del Holocausto. Antisemita declarado. Líder de los llamados Groypers y defensor del llamado paleoconservadurismo, que básicamente es como un conservadurismo extremo. Nacionalista, identitario, defensor de una América más blanca, más homogénea y más dura. Aquí viene lo interesante, miren. A pesar de que muchos hoy lo llaman el sucesor espiritual de Charlie Kirk, Fuentes en realidad le declaró la guerra a Kirk. Todo empezó cuando los Groypers, a los seguidores de Fuentes, comenzaron a reventar eventos de Turning Point USA, la organización de Kirk, incluyendo la presentación de Donald Trump Jr., donde los humillaron públicamente. Ahí empezó la fractura, ahí empezó la guerra dentro del conservadurismo, porque Kirk representaba el conservadurismo clásico, más corporativo, más pro empresa, y Fuentes era la versión más radical, más anti-inmigración, más identitaria. Luego en 2020 Nick dijo, bueno, ¿saben qué? Si ustedes no me quieren aquí en la CEPAC, pues yo hago mi propia conferencia. Y creó la America First Political Action Conference, que hoy compite directamente con el CEPAC de los conservadores tradicionales. Ahí ya no era solamente un influencer, ahí estaba construyendo una institución propia. Y ojo, no estamos hablando de un teórico cualquiera. Este man estuvo en la manifestación Unite the Right de 2017, sí, la marcha de tiki torches y consignas supremacistas, y habló en eventos asociados a las concentraciones que terminaron, atención a esto, conduciendo al asalto del Capitolio el 6 de enero. O sea, su historial no es de opinión, es de acción. Ha estado ahí, ha influido, ha organizado. Entonces, cuando hoy lo vemos dando discursos de odio, influyendo a jóvenes y metiéndose en las entrañas ahí del conservadurismo del Partido Republicano, no es por accidente. Es el resultado de años de radicalización, de peleas internas, y del apoyo voluntario o no, pues de las mismas figuras que hoy se están llevando las manos a la cabeza. Y ahora, aquí viene la pregunta incómoda. Bueno, aparte de Ben Shapiro, ¿quién más ayuda a crear este monstruito? Que bueno, Fuente no salió de un huevo alienígena. A este tipo lo fueron moldeando voces muy influyentes de la derecha estadounidense, y uno de los nombres que él mismo menciona como su inspiración es Mark Levin. Estaba escuchando el programa de Mark Levin. Esto demuestra lo normal que era. ¿En serio? Lo escuchaba todos los días. ¿Escuchabas a Mark Levin todos los días? En la escuela secundaria sí, era fanático, me encantaba su programa y de hecho me gustaba cómo era un poco desagradable y grosero con sus oyentes, vicioso, y me gustaba eso, pensaba que era gracioso. Pero nunca olvidaré un programa, él sale en vivo y dice, Estados Unidos se está convirtiendo en un país mayoritariamente no blanco. ¿Alguien piensa que eso es una buena idea? Y yo pensaba para mí mismo, sí, eso en realidad no suena tan bien. Yo realmente ni siquiera pensaba que Estados Unidos se estaba convirtiendo en mayoría minoritaria así. Ahí está, ese es el germen, ese es el momento donde el discurso del miedo racial, ese patriotismo barato, empieza a permear a un chico de 18 años que luego termina liderando movimientos supremacistas. Y si no sabes quién es Marley, pues básicamente es uno de los comentaristas más influyentes del ecosistema Fox News. Millones de oyentes en radio, un programa propio, un libro bestseller, y es considerado un ideólogo duro dentro del conservadurismo. Su rollo siempre ha sido el mismo: miedo demográfico, miedo al cambio cultural, miedo a las minorías. Claro, cuando un joven como Nick Fuentes escucha eso, pues lo eleva al 100%, lo radicaliza y lo convierte en un proyecto político. Y aquí quiero que entendamos algo, porque esto no se puede separar. Cuando hablamos de Mark Levin como una influencia en la radicalización de Fuentes, también tenemos que hablar de Donald Trump y Charlottesville. ¿Recuerdan ese episodio? Se lo preguntaron una y otra vez. Señor presidente, ¿condena el supremacismo blanco? Y Donald Trump simplemente no quiso hacerlo. Al final terminó diciendo aquella frase que quedó marcada en la historia de Estados Unidos. ¿La recuerdan? Había gente muy buena en ambos lados, pero nunca condenó el supremacismo. Ese fue el momento en que muchos extremistas sintieron, ok, el presidente no solamente nos escucha, el presidente nos legitima. Entonces, con todo este contexto pues encima, pues llegamos al verdadero problema. Hoy hay una guerra real dentro del Partido Republicano, y lo vimos clarito en el video de ayer, gente quemando gorras rojas de MAGA, quemando carteles, influencers republicanos diciendo hasta aquí llegué, otros apoyando públicamente a quienes exigen destapar los Epstein Files, y miles de seguidores diciendo
que ya no sienten que esto sea Estados Unidos primero, sino Estados Unidos último. Y ojo, porque quienes están reaccionando así no son liberales, no son progresistas, son republicanos. Republicanos que sienten que Donald Trump los traicionó, que les mintió, que encubrió, que negoció favores y que ahora solo está luchando por su propio pellejo. Lo más peligroso de todo esto es que muchas de estas personas, jóvenes desencantados, frustrados, no van a quedarse sin un líder. Ellos van a buscar otro referente. ¿Y a dónde crees que van a migrar esos jóvenes que ya no creen en Donald Trump? Pues a donde todos los algoritmos lo empujan, hacia Nick Fuentes, hacia los Groypers, hacia la ultraderecha más dura y más violenta que ha visto este país en décadas. Porque miren, esa es la verdad. Miren, cada joven desencantado por el trumpismo es un joven más que termina orbitando alrededor de Fuentes. Así que de un lado tienes al MAGA tradicional, Donald Trump, sus asesores, la vieja guardia, Fox News, Caroline Levitt, la gente que lleva décadas en el poder y quiere conservar su control. Y del otro lado tienes a estos jóvenes radicalizados, los Groypers, que ven a Donald Trump casi como una figura simbólica, pero no a alguien a quien seguir ciegamente. Para ellos Donald Trump es útil, sí, es una herramienta, es un trampolín, pero su proyecto real es otro. Una derecha identitaria, supremacista, hiperreligiosa, antiinmigración, con discursos que ya ni siquiera se esconden. Lo vimos también ayer, gente diciéndole a Donald Trump desde su propia red social, Truth Social, que no estaban de acuerdo con él, que los había engañado. Y aquí viene lo irónico. Miren, Donald Trump ayudó a abrir la puerta a toda esta locura. Él fue quien normalizó el discurso extremo, él fue quien rompió las reglas, él fue quien convirtió la política en un show sin límites. Pero ahora ese mismo monstruo, pues ya no le responde. Hoy Fuentes no necesita a Donald Trump, pero Donald Trump sí necesita a los seguidores de Fuentes. Lo que estamos viendo es que se le salió de las manos. Los Groypers se encargan de reventar eventos, humillar congresistas, atacar a figuras conservadoras tradicionales como Shapiro, y lo hacen desde dentro. Heritage Foundation dividida, Fox News contra Tucker Carlson, republicanos asustados, otros fascinados y Donald Trump atrapado ahí en la mitad. Miren, Donald Trump ya no controla el movimiento que él mismo creó. Hoy hay congresistas que le tienen miedo a esta nueva derecha, no a Donald Trump. Hoy hay medios y donantes que están virando hacia narrativas más extremas, porque ahí está la audiencia joven. Y muchos dentro del Partido Republicano pues están viendo que cuando Donald Trump no esté, el que queda no es un moderado, no es un Reagan 2.0, es Nick Fuentes o alguien cortado exactamente con ese molde. Amigos, he llegado al final. No sé, creo que una buena frase para este video podría ser no al extremismo. Todos los extremos son malos de alguna manera. Ustedes lo saben. Si les gustó el video, ya saben, la manera de apoyar es suscribiéndose, comentando, compartiendo esto, dándole like, llevando esta información a más personas. Yo les agradezco mucho por el apoyo que ha tenido el canal. Cada día somos más, la comunidad está creciendo. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos.